Bienvenidos a este segundo capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual y hablando particularmente con Débora Flores acerca de tras bambalinas de producciones, de programas de concursos y específicamente estábamos hablando de la Casa de los Famosos. Sí, justo, nos quedamos muy interesados en ese tema que creo que ahorita es muy popular, la Casa de los Famosos. Entonces, una curiosidad que yo tengo y creo que la mayoría de la población es como de qué pasa con los productos que tienen ciertas marcas y que están dentro de la casa y particularmente qué pasa cuando alguno de los famosos tiene algún contrato de exclusividad con otra marca. ¿Cómo funciona esto? Bueno, todo lo que está dentro de la casa, todas las marcas que se anuncian, son marcas que obviamente tenemos un contrato para poderlas publicitar, ¿no? Venta de publicidad, básicamente. En el caso de si uno de los talentos llega con un contrato que a lo mejor son representantes o están patrocinados por alguna marca, se tienen que revisar los documentos para ver hasta dónde están sus obligaciones o prohibiciones que tiene. Porque obviamente nosotros lo que estamos diciendo no es que ellos como tal lo utilicen, es una promoción en general para, en este caso, que fuera la Casa de los Famosos, es para el programa en general, ¿no? Probablemente se me ocurre que si alguno hubiera tenido un patrocinio en específico y llega tal vez un refresco y tiene que consumir otro refresco, probablemente lo que se hace es que él pues no esté tomando o no se vea que está tomando ese refresco, ¿no? Sí, de alguna manera conciliar, ¿no? Conciliar para no afectar al talento en sus contratos previos, pero no dejar de cumplir ustedes también con los que tienen, los compromisos que ya adquirieron, ¿no? Pero como dices, los productos los ponen en la casa y es para que los use quien los quiera usar, ¿no? Entonces, si tal vez afecta un producto con el que no lo consume, claro, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Que, bueno, si han visto el programa, muchos de los productos que obviamente no se están publicitando a través del programa, no sé, o sea, no tienen genéricos, tienen genéricos, o se utilizan muchos recipientes o envases para que efectivamente pues no se vean las marcas, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo que hace muchísimos años, que yo creo que ninguno de los dos se acuerda, pero antes no veías nada, o sea, todo era plain, ¿no? Ajá, casi la caja de cartón y así te servías el cereal en una caja de cartón blanca y cualquiera, o sea, era como que tenían mucho cuidado en las producciones de que no aparecieran marcas. Sí, yo creo que ahí se debe a dos factores. Uno era tal vez la concepción legal de si era un uso de marca o no, y la verdad es que no es un uso de marca. Creo que ya hemos pasado ese punto, aun cuando todavía hay ciertos procedimientos que muchas personas presentan, pero la verdad es que pues, no se puede considerar como tal, o bueno, por lo menos esa es mi opinión. Y el otro aspecto en cuanto a temas de producción es que si tú pones una marca, le estás dando publicidad, y en muchas ocasiones, o sea, tal vez tú quieres poner un product placement de otro producto que probablemente o es complementario o que puede estar en un mismo nicho de mercado, entonces tienes que cuidarlo, porque al otro se lo estás dando gratis y a este se lo estás dando, pues lo estás cobrando. Entonces, básicamente eso es un tema de decisión de negocios del área de ventas, de cuidar pues, a sus clientes, ¿no? Que le están cobrando o comprando ese tiempo de publicidad o ese espacio. Sí, claro, porque entonces no tendría sentido que yo te pague la publicidad si de todos modos sé que si yo soy la marca líder de cereales, pues van a poner mi cereal en la mesa, ¿no? Totalmente. Y eso con las marcas, ¿y qué tal con las locaciones? ¿Qué pasa si estás grabando algo y, por ejemplo, sale el Ángel de la Independencia que está protegido con una obra arquitectónica? ¿Hay algún problema? ¿O qué pasa? O sale una tienda, por ejemplo, de ropa y la marca aparece atrás. ¿Qué sucede con eso? Mira, por ejemplo, en el caso de los monumentos, que precisamente las limitaciones y excepciones de la ley te dice que cuando estén accesibles desde lugares públicos o que sean visibles desde lugares públicos, como hacer este tipo de paneos y que en ocasiones se vean a lo mejor en alguna producción audiovisual, que no necesariamente entre dentro del rango de noticias, porque cuando entra dentro del rango de noticias creo que es muchísimo más fácil defenderlo. En el caso de producciones audiovisuales donde están muy controladas, la verdad es que la limitación de excepción te da el beneficio de poderlas utilizar sin requerir una autorización. Muchas veces, cuando son tal vez un museo, que requieres
a lo mejor firmar algún documento, acercarte con el titular, es porque quieres grabar dentro de la localización. Ajá, o en su entrada, y te van a decir, oye, sí, pero me estás obstruyendo. Entonces, generalmente ahí lo que haces es un contrato, ¿no? Para poder utilizar esa locación. Pero si es un paneo, la verdad es que muy pocas de los reclamos han tenido éxito. Okay. ¿No? Oye, ahorita tuve un flashback así terrible porque antes, en las producciones, si iban en la trama de la novela, iban a un bar o a una discoteca, literal veías a la gente bailando sin música. O sea, bueno, no, es que no se acuerdan, pero No, de no, verdad, sí, o sí sea, lo veías tengo. a la gente como que bailando, pero no había música. Supongo yo que era un tema de derechos de autor, ¿no? Probablemente, sí, porque también, insisto, hemos evolucionado. Me queda claro que, por ejemplo, en una grabación quitaban o la música, o que, por ejemplo, se quitaban las marcas que, como tú dices, en la tiendita que caminas, o a lo mejor estás haciendo una grabación y hay un espectacular de una marca anunciándose, y lo que hacían era, oye, ¿me das permiso para taparlo, quitarlo, hacer algo? La verdad es que hemos ido evolucionando, eso no hay uso de marca, se trata de cuidar los escenarios para efectos o las locaciones para efectos de no promocionar algo que no quieres promocionar, pero no es que estés violando un derecho de propiedad intelectual como tal, no existe ese tema de querer colgarme de la marca para vender mi producto. Claro. O sea, creo que es o sea, sí, pues tiene al revés. Ajá. Entonces, la verdad es que como infracción no hay, pero como oportunidad de negocio sí tratas de evitarlo. Y siguiendo en esa línea, otra pregunta común es qué pasa con los extras de las producciones. ¿Firman algo con ellos? ¿No pasa nada? Sí, todos los extras firman algún release para efectos de mitigar cualquier riesgo, por así decirlo, ¿no? Sí, que quede claro que puedes usar la imagen de ellos sin ningún problema. Sí. Ajá. Sí, porque como tal la ley los excluye a los extras como intérpretes. Entonces lo que haces es un release de imagen para efectos de que luego no reclamen que a lo mejor su imagen apareció en algún tipo de producción, ¿no? Y luego generalmente esos extras, gracias a la aparición del extra, es que la producción tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Exactamente. Generalmente. No importa el talento principal. Exacto, no, a ver. Lo que importa es el extra. Exactamente, fue el extra que estaba en la tiendita Hay muchos despachando. actores famosos ahora que fueron extra, ¿no? Bueno, pues muchas veces es como el Así inicio inician, de las ¿no? carreras, ¿no? Yo también fui extra en algún comercial en algún momento. O sea que te vamos a ver en la pantalla próxima. Uy, no, fue hace años, así que... Lo vamos a buscar entonces y lo ponemos de fondo en el video. Exactamente. Oye, hablando un poco de la publicidad, estábamos comentando cómo ciertos proyectos o producciones, si bien se trata de entretenimiento como primera instancia, tienen tal impacto en la sociedad que se convierten en un producto per se. Y me explico, o sea, hay muchas producciones que tienen tal éxito que pueden dar pie a la generación de productos complementarios o relacionados, conocidos como merchandising en general. Y tú nos platicabas de un caso muy interesante acerca de eso. Sí, la verdad es que las telenovelas muy difícilmente migran ese tipo de productos por los temas que tocan. O sea, no necesariamente queremos una tacita de Catalina Krill, como mencionábamos en el otro capítulo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, RBD fue un hitazo, ¿no? Y Atrévete a soñar son creo que ejemplos de telenovelas que por la temática que tocaron, uno al ser un grupo musical y el otro que también se hizo una especie de pues, niños también cantando y todo eso, te da la oportunidad de desarrollar discos en ese tiempo eran discos, y ahorita ya no son discos, pero también otros productos de consumo como pueden ser pues, desde cuadernos, que los uniformes, que tal vez si Marco Colucci utilizaba una pluma, se hizo la pluma, entonces eso te da mucha oportunidad de ahora sí como que explotar en otras áreas tu producto que tal vez nada más era audiovisual y lo puedes poner hasta en muñecos. Creo que hasta, si mal no recuerdo, porque fue hace un par de años, había hasta muñecos, no tipo esta famosa, aquí sí se pueden decir marcas, así claro, que no tipo Barbie, pero algo similar, ¿no? Entonces... Ah, claro, bueno, pues de ahí puedes sacar una serie de personajes o figuras de acción, ¿no? Que les llaman. Exactamente. Y ahí, evidentemente, como los derechos son de ustedes, el que quiere hacer ese merchandising necesita celebrar una licencia con ustedes. ¿No? Sí, porque obviamente nosotros no nos dedicamos a producir todos estos tipos de productos. Generalmente lo que se hace es, si hay uniformes, pues dar una licencia a alguien que haga uniformes, cuadernos, libretas, tazas, no sé, mochilas, todo lo que se pudiera llegar a hacer. Entonces, inclusive creo que hasta etiquetas había, entonces empiezas a generar todas, o sea, licencias. Y tenemos una área dedicada
a que los productos de Televisa Univisión, que sí son susceptibles de desarrollar este tipo de merchandising, lo hagan, ¿no? Empiezan a buscar oportunidades de pues, incrementar el portafolio de IP, ¿no? Y en ese caso, nada más para entender, todos los derechos son de ustedes como productores, no de los personajes. O sea, por ahorita que dices la pluma que usaba X persona, no viene un poco el tema de, es que yo fui la que lo hice famoso, la plumita esa, porque casi era como mía. el tema de quién hizo al personaje, ¿no? Casi como el de la Chilindrina versus el Chavo del Ocho. Yeah. Yo creo que sobre todo depende de los contratos que tengas con el talento. Cuando son producciones que estás desarrollando en casa, que tienes los libretos, que estableces los personajes, los contratos obviamente favorecen a la empresa. Pero si tienes a lo mejor un producto que vas a desarrollar partiendo de un personaje que ya existe o de alguien que viene, entonces probablemente existan derechos que se tengan que negociar, ¿no? Y exista un tipo de repartición distinta, por así decirlo. Entonces eso es algo que, sobre todo, que vemos. Recuerdo mucho, y ahí sí no es un caso de Televisa Univisión, pero estaba escuchando un podcast sobre precisamente todo esto que tenía que ver con los superhéroes de Marvel, cómo a través del contenido audiovisual, no sé si eran hermanos o amigos los titulares, le dieron totalmente un cambio porque ellos se dedicaban a hacer juguetes. Y el otro, que sabía un poquito de entretenimiento, sabía que si quería vender juguetes, tenía que llevarlo a la pantalla. Okay. Y entonces lo que hizo fue precisamente empezar a buscar en Hollywood quién pudiera hacer la película. Y sale la primera película de Spider-Man y bueno, se potencializó la venta de productos. Pero ellos siempre retuvieron los derechos para hacer todo lo que era merchandising, para hacer juguetes, porque eran lo que vendían. Mientras que las productoras detentaban los derechos de lo audiovisual. Entonces, si llega un tercero con un producto que es muy llamativo, entonces generalmente se hacen este tipo de negociaciones. O pues ya puedes hasta negociar ciertas participaciones en cuanto al producto. Decir, bueno, ya que yo te voy a dar la plataforma o te voy a dar los recursos, pues podemos irnos a lo mejor en un 50-50. ¿No? Sí, porque finalmente tu producto sin mi producción sin mis no medios, tendría la difusión y el conocimiento que explotara tu negocio. Exacto. Qué Sí, no hubiera interesante. sí, claro, toda la popularidad no lo hubiera adquirido si no existiera esto, ¿no? No, bueno, y hablando de los superhéroes, por ejemplo, pues digo, el merchandising, yo creo que, a ver, no dudo que las películas generen un gran revenue, pero sin duda el merchandising y los esquemas de licenciamiento ha de ser de lo que más No, y las genera. telenovelas infantiles, ¿no? También hace mucho tiempo, no sé, El diario de Daniela, Amigos por Siempre, que generaban productos, Usted ¿no? también, Sí, usted sí, también sí. veía la novela, ¿eh? También me enorgullece. Justo Claro. todos ese tipo de telenovelas sí son susceptibles de generar productos de consumo, porque pues atacas obviamente al público infantil y siempre está el cuaderno o algo. Me queda claro que ahorita Arturo no va a comprar un cuaderno de la telenovela de Cabo, ¿verdad? Pero Sí, sí, entonces de ahí esos productos sí son susceptibles de migrar, ¿no? A otros medios. Sí, la generación de valor Sí. adicional, ¿no? Ajá. A partir de los productos que generas en torno a la producción. Exactamente. Y en ese tema también hablamos sobre, o platicamos sobre los contratos que tienes que hacer para las producciones, ¿no? Que creo que varían, pero pues sería como un ABC básico de los contratos de producciones, sin tener que ir tal vez uno por uno. Pues mira, depende sobre todo de los proyectos, pero en general te podría decir que básico, cuando tienes obviamente producciones que están basadas en libretos, pues tienes que garantizar el libreto, ¿no? Escritores, hay obviamente formatos que no están basados en libretos, como a lo mejor un programa de revista, que ahí lo que aseguras es al talento, productor, director, que aquí también te vas a tener productor y director, que son similares. Otra de las cosas que tienes que ver es si vas a hacer un tipo de producción, bueno, obviamente música, marcas, ¿qué te puedo decir? Contratos con las sociedades de gestión colectiva, que también son básicos en el tema de producción de contenidos, con sindicatos, que tal vez no son temas de IP, pero yo creo que en este mundo de propiedad intelectual muchas veces toca ciertas áreas que se vinculan, ¿no? Entonces, tan es así que en Estados Unidos mucho del tema de no se pagan regalías de comunicación pública, sino se pagan pues cierto uso y explotación a los sindicatos. Aquí se materializa en sociedades de gestión colectiva, que son las grandes diferencias que existen entre los sistemas, pero básicamente el dinero llega a las mismas personas, los escritores o actores. Entonces eso creo que sobre todo es importante. Y si tienes a lo mejor un tema de una bioserie o un biopic, o pues tienes que garantizar los derechos probablemente de imagen, a contar la historia,
que ahí es todavía algo que se complica más, porque no solamente es la persona de la cual vas a contar la historia, sino hay muchísimos involucrados y terceros. También tienes probablemente en un documental, ahí más que ciertos contratos que puedes tener a tu director, a tu productor, a lo mejor alguien que sí tenga el libreto, un guión, vas a tener que hacer todo un clearance del contenido que vas a utilizar. Probablemente lo que nosotros le decimos pietaje, que si voy a hacer un documental, quiero a lo mejor material que sea fragmentos de noticias o fragmentos que hayan sido reales, porque eso es lo que le da veracidad a tu proyecto, ¿no? Entonces, si vas a hacer un documental y todo lo tienes dramatizado, ficcionado, pues no necesariamente tiene ese atractivo. Entonces, lo que haces es ir a buscar, gestionar los derechos, y ahí se viene un sinnúmero de releases o de licencias que estás adquiriendo contenido con terceros, ¿no? Sí, porque la noticia pudo haber sido tuya, digo, vamos a hablar siento que estamos hablando de lo mismo, pero bueno, o sea, la noticia la pudiste haber dado tú, pero ahí aparece la imagen del que da la noticia, ¿no? Exactamente. Y entonces ya se empieza a extender la telaraña de a quién tienes que buscar, y si ese conductor de noticias ya murió, bueno, entonces quién tiene los derechos, y se va abriendo la red. Totalmente, ¿no? Tal vez quieres hablar el documental de sobre algún actor, actriz, político. Bueno, político es mucho más fácil a lo mejor encontrar en temas de noticias, pero si son a lo mejor este tipo de talentos, quieres utilizar fragmentos de películas que hizo o contenidos que hizo. Y cuando quieres meterlos, tienes la posibilidad de irte y revisar las limitaciones y excepciones, fair use, y por la libre vas. Y hacerte un balance de riesgos, o vas y solicitas una licencia, que eso pues mantiene la producción muchísimo más segura, y sobre todo cuando la difusión del contenido ya no es en un territorio. Lo puedes, con las plataformas digitales y redes sociales, el contenido en 2 segundos está en todos lados, claro. Totalmente. Y precisamente el programa pasado concluimos con el fair use, ¿no? Y nos hablabas de 4 factores para que se pudiera dar. ¿Cuáles son estos 4 factores que podríamos encontrar? Mira, una de las cosas principales, la verdad es que, como siempre lo he referido, el tema de fair use no te da como certidumbre jurídica, porque hay resoluciones y hay precedentes literal de la noche a la mañana. Uno de los factores principales que se tienen que analizar ahí es la naturaleza del contenido, o sea, cuál es el propósito con el que vas a utilizar ese contenido. Si tú tienes un documental y vas a utilizar la noticia, tu documental es para informar, es para entretener, es el mismo propósito el que le estás dando o no. Inclusive hay un precedente que una vez, siempre lo pongo de ejemplo porque me asustó, era una radiodifusora, y voy a decir no radiodifusora de televisión, sino de radio, en los Estados Unidos, que tenía un programa matutino muy interesante, y una persona se dedicaba a hacer grabaciones de ese programa para venderlas. Okay. En su momento, el juez determinó que era fair use porque el propósito era distinto, el mercado, que es otro de los factores, era distinto, no era un mercado potencial que pudiera afectar a la radiodifusora, porque en ese momento probablemente la radiodifusora no tenía, y por el mercado o la evolución que teníamos, no se hacía esa fijación, no se hacía un podcast o no se ponía a disposición a lo mejor en el sitio web. Era, oye, estás yendo a un mercado que nunca va a escuchar ese programa porque es de 9 a 10 de la mañana y yo se lo estoy vendiendo a personas que están, a lo mejor se levantan a las 11. Trabajando. Exacto. Entonces, era un tipo de explotación totalmente diferente y se encontró que era fair use. También una de las variantes es qué tanto estás utilizando a lo mejor del contenido. Pero esa también es como un factor un poco tricky, porque tú puedes estar utilizando, yo no sé quién les dijo al mundo que 10 segundos es válido, o esa regla de los sustancial, 10 ¿no? segundos. Siempre, ¿qué pasa si tú utilizas 10 segundos, pero estás revelando la parte fundamental del contenido, o sea, el corazón? Entonces, eso también puede uno considerarse que es fair use. Ejemplo, no voy a dar ningún spoiler por si alguien no ha visto Barbie, pero si tú revelas un momento de clímax de esa producción, entonces no estarías a lo mejor bajo las reglas de fair use. Entonces, son el tipo de, o sea, los factores, si tu contenido realmente se transforma en otro y estás tomando este elemento para transformarlo y se pueda
convertir en una obra totalmente distinta. El caso de Warhol creo que ha sido súper comentado. El transformative use, ¿no? De las obras. Totalmente, o sea, y creo que ahí da un panorama muy distinto a lo que era nuestra concepción en México. O sea, para allá, para Estados Unidos era perfectamente fácil decir, oye, voy a tomar literal tu lata de Campbell's y la voy a poner en una pintura o la voy a hacer 4 veces y ya es una obra distinta y no le pedían autorización a nadie, ¿no? Que fue básicamente lo que pasó un poco con esta fotografía, que la toma una fotógrafa para Vanity. Vanity decide, oye, quiero darle otro sentido, se hace cierto arte sobre esa pintura, que se contrata en su momento a Warhol, y era para utilizarla en una portada de la revista, y años después, Vanity quiere hacer algo similar y dice, ¿cómo? O sea, bueno, Condé Nast, que es la editorial, ¿no? ¿Cómo le hago? Voy a buscar a la fundación de Andy Warhol, quiero adquirir los derechos, y le dice, oye, no solamente tengo la que se usó en su momento, tengo varios, ¿cuál quieres utilizar? Y al final, si se dan cuenta, ahí el reclamo que tenía la fotógrafa es, mi obra está siendo utilizada para lo mismo que tú. No se está exhibiendo en un museo, se está utilizando para portada de una revista de la cual que a mí también me habían pedido hacer. Ajá. Entonces ahí no tiene ningún tema de transformativo, aunque le pongan colores diferentes. Pero creo que esa es una concepción también de sistemas. Aquí probablemente sí consideras que es una obra derivada, pero allá te están diciendo, no, es completamente distinto. Entonces, ese tipo de cuestiones que se tienen que analizar cuando haces alguna producción basada en temas de fair use, ¿no? No, yo creo que como in-house también tienes la necesidad de estar como muy pegada a tus clientes internos, ¿no? Para que todas las preguntas lleguen antes y no después, ¿no? Sí, o sea, para que te enteres de qué están haciendo, qué están grabando, checar si se cumplió con todo este ABC que estás mencionando y no que te enteres ya que salió la producción y así de, es que hicimos, ¿no? Sí, luego nos pasa muchísimo que otro de los factores que trae Fair Use es la naturaleza del contenido. ¿Cuál es tu naturaleza del contenido? ¿Es un contenido creado o es un contenido real? Evidentemente, cuando se trata de una noticia y lo vas a meter en un documental o inclusive hasta en otro tipo de contenidos, es muchísimo más fácil. Pero cuando quieres hablar de voy a ir a la luna y utilizas una película donde se está llegando interestelar o algo así, evidentemente lo que va a pasar es que ahí te pueden reclamar. Tienes mayor tipo de protección, ¿no? Sí, pensando igual en las limitantes está el privilegio de mandar o el uso que se hace o la crítica que se hace de estos políticos como personajes, ¿no? También entraría en un fair use, ¿no? Sí. Es libertad de expresión, supongo, ¿no? ¿Que sí. por ahí vamos? Que, por ejemplo, en Estados Unidos me queda claro que es libertad de expresión. No, bueno, esta parodia, precisamente el 107 del Copyright Act, lo que te establece es que parodia es un tema de fair use. En México, como tal, no tenemos parodia reglamentada en algún punto, pero sí esta ponderación de derechos de si son figuras públicas y se quiere hacer esta crítica, sí existen, ¿no? O sea, inclusive en nuestras leyes, aquí el derecho a la propia imagen no se regula a nivel federal, sino se regula pues, a través de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, del Honor y la propia imagen en el DF, enorme, y a través de los diferentes códigos civiles, ¿no? Entonces, todo este bagaje de legislaciones, pues, básicamente se tiene que estar revisando si, a ver, es una figura pública, casi todas te lo dicen, si son figuras públicas, tienen que de alguna forma tolerar cierta intromisión, sí, renuncias pero no un poco a la a privada. Pero renuncias un poco, ¿no? Exacto. Y te lo dicen los precedentes hasta ahorita, que hay obviamente de los diferentes tribunales, que sí existe esa necesidad de ponderar cuál es el interés público de conocer algo, que muchas veces el interés público puede, o sea, que hay leyes que te especifican perfectamente, como la ley que comentaba para el DF, nombre kilométrico, te dice que el interés público está basado más bien para decisiones o información que tú necesitas para tomar decisiones en tu vida política democrática, no el hecho de que si el actor con quien se metió, pero bueno, ok. Hay de interés público, nos dirían exactamente. Pero sí es muy interesante ahí, yo creo que allá es muy claro este tipo de valoración, aquí todavía cuesta un poquito de trabajo, pero sí hay los mecanismos legales para poder, obviamente, sacar producciones
o hablar de personas que son públicas mientras esté, obviamente, información de terceros, artículos, periódicos. Sí, que no difames, ¿no? Digo, también yo creo que es un poco de sí poner las características psicológicas, físicas, el proceder del personaje público sin faltarle al respeto, ¿no? Totalmente, o sea, es imposible no poder hablar a lo mejor de un presidente, de un político, de algún talento, ¿no? Como lo que comentaba en algunas de nuestras producciones, que se quejaban de que los atacaban públicamente, pues es lo que está sujeto. Si estás actuando o estás haciendo algún tipo de performance, pues evidentemente alguien va a levantar la mano y va a decir, me encantó, y otra persona va a decir, no me encantó. Máxime hoy en día con las redes sociales, ¿no? Sí. Que pues en segundos, como dices tú, el contenido está disponible, claro, y cualquiera puede opinar acerca de él en la misma red social. Que es lo que Totalmente. comentábamos en el primer programa, ¿no? Es correcto. Oye, muy interesante todo, ¿no? Pero No, hay mucho contenido tiempo, además. Sí, no, pero bueno, pues el tiempo se nos terminó. Pero muchas gracias, Débora, por estar con nosotros y con la idea de invitarte para platicar ya de algún proyecto específico. Exacto. En el que puedas compartirnos todo el ABC de qué ocurrió ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Me encantó, muchas gracias a los dos. De nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes, darle like, suscribirse y ya, ¿verdad? Sí, solamente eso. Muchas gracias. Active la campanita. Ah, la campanita. Notificaciones. Ah.